Bien, entonces para continuar aquí, primero tenemos que ver los elementos que están en su estado elemental. Listo, entonces tenemos la plata, el cobre, el ion sulfato que les presentaba al inicio de la presentación, y de nuevo pues el cobre. Entonces tenemos plata, sulfato de cobre, sulfato de plata y sulfato de cobre. Entonces plata más sulfato de cobre produce, que va a la flecha, produce sulfato de plata más cobre elemental. Primero tenemos que saber quiénes son los elementales. Como podrán intuir, la plata es elemental y el cobre es elemental. Así es como se presenta en la naturaleza. Ya esto ya es digamos, ya es una molécula como tal formada, ya es una amalgama de cosas allí. Entonces esto ya no es un estado elemental. Entonces la plata en su estado elemental es de 0 y el cobre en su estado elemental es de 0. Muy bien. Adicionalmente sabemos que el oxígeno siempre lleva una carga de -2. ¿Sí? -2. Y un dato que les quiero dar es que el azufre generalmente lleva una carga de +6. ¿Listo? Vamos a quedar con esto. Vamos acá. Append. Entonces, bien. Habíamos dicho antes que el sulfato, esta molécula de aquí, tenía una carga, el solito, de -2. ¿Por qué es esto? Miren la valencia del sulfato, que es +6, y la del oxígeno, que es -2, pero tenemos 4 oxígenos en el ion sulfato. Si se acuerdan, que es el que les mostré al inicio en el primer video. Entonces 4 por -2, -8. 6 por 1, 6. Más 6, -8, es igual a -2. Por esta razón, este ion tiene en general una carga de -2. Todo este ion. ¿Listo? Que va solito, va en conjunto. Bien, pero sabemos que, más aún, todas estas moléculas de aquí son neutras, no tienen carga, como lo dice la ecuación. Ellas no tienen carga, somos nosotros los que estamos aquí pidiendo las cargas de adentro. ¿Listo? Entonces, para que esto sea 0 y esto también sea 0, ¿qué carga debe tener el cobre aquí? ¿Y qué carga debe tener la plata aquí? ¿Sí? Para que la suma de esto con -2 me dé 0 y la suma de esto con -2 me dé 0. ¿Listo? Porque esto y esto, todo esto, pues esto multiplicado con esto es -2. Entonces vamos a borrar aquí como para no confundirnos, ¿vale? Entonces, ¿qué carga de tener el cobre para que la suma total de 2, y así podemos obtener un 0 en la molécula, porque el sulfato de cobre es una molécula neutra? Entonces ya sabemos que el cobre debería tener una carga de +2. +2 menos 2 es igual a 0. Entonces ya sabemos esto. Y por este lado, por la plata, sabemos que pues en total debería ser una carga de +2, porque +2 menos 2 es igual a 0. Pero ojo, porque la plata tiene acá abajo 2 moléculas de plata. Son 2 moléculas de plata las que están ahí. Entonces vamos a otorgarle una carga de +1, porque +1 por 2 le da +2, y +2 por -2 es igual a 0. Entonces, como la carga tiene 2 átomos aquí, pues no le podemos sino poner a cada uno una carga de +1. ¿Listo? Bien. Teniendo esto en cuenta, voy a borrar estas moléculas de acá arriba. Bien, teniendo esto en cuenta,
vamos a hacer la conversión. Miren que el sulfato de cobre no cambia, o sea, el sulfato de cobre no está reaccionando. Aquí es, digamos, un ion o un anión espectador, porque él es lo mismo aquí que acá, él no reacciona. Quienes están reaccionando es la plata y el cobre, porque la plata cambia de aquí a acá, cambia la plata pasa de 0 a más 1, y el cobre por su otro lado pasa de más 2 en la reacción, pasa de más 2 a 0. ¿Listo? Pasa de más 2 a 0 el cobre y de 0 a más 1 la plata. En ese caso, ¿quién se oxidó y quién se redujo? Es la pregunta. ¿Listo? Para eso tenemos que pensar quién ganó y quién perdió. De 0 a más 1, yo he perdido carga negativa. Entonces perdí un electrón. De 0 a más 1 he perdido carga negativa. Y de más 2 a 0 he ganado, ¿qué? Carga negativa. ¿Cuántos electrones gané? 2. Miren que aquí es el típico ejemplo donde uno se puede confundir, porque uno diría de más 2 a 0 yo perdí. No, usted ganó, porque lo que está ganando es cosas negativas. Entonces de más 2 a 0 has ganado 2 cargas negativas, te estás volviendo más negativo. Y de 0 a más 1 te estás volviendo positivo, entonces perdiste electrones. Y aquí ganaste electrones. ¿Cuántos? 2. Bien. ¿Quién se oxida? Pues el que pierde electrones. La plata se oxida. ¿Quién se reduce? El que gana electrones. El cobre se reduce. ¿Quién es el agente oxidante? El que hace que se oxide la plata. Entonces el cobre es el agente oxidante, que él se reduce para que la plata se oxide. Entonces el cobre es el agente oxidante. La plata es el agente reductor, porque ella se oxida, da sus electrones para que el otro, o sea el cobre, se reduzca. Entonces el cobre es el agente oxidante, la plata es el agente reductor. El cobre se reduce porque gana electrones, gana 2 electrones, y la plata se oxida porque pierde electrones, perdió un electrón. Entonces aquí lo tenemos. Bien, ¿y cómo resolvemos que la plata se oxide y pierda un electrón y el cobre se reduzca y gane 2 electrones? Pues lo balanceamos. ¿Listo? Bien. Y balanceándolo nos damos cuenta que son 2 platas las que perdieron un electrón. No una, sino 2 platas las que perdieron un electrón. Y entonces son 2 electrones los que se perdieron. ¿Listo? Y ahí ya queda igualada de que se perdió 2 electrones y se ganaron 2 electrones.